vamos a continuar. Como tenemos cada dos ponentes un espacio de 5 minutos de descanso, pero dado el retraso que tuvimos en la primera etapa, pues considero que es importante que continuemos con la siguiente presentación. Espero que ya esté enlazado el maestro Eulalio Arreguín Pérez, quien es el ponente que le toca trabajar con nosotros en esta siguiente etapa. Buenos días, maestro. Gracias, maestro. Bien, pues para darle la bienvenida al maestro Eulalio Arreguín Pérez, voy a permitirme leer un poco de la semblanza académica del maestro Eulalio Arreguín Pérez. José Eulalio Arreguín Pérez es subdirector secretario en Escuela Secundaria Técnica en la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León y autor de materiales educativos. Es maestro en educación con especialidad en matemáticas por la Escuela de Graduados de la Normal Superior del Estado de Nuevo León. Es licenciado en educación con especialidad en matemáticas y física por la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila e ingeniero mecánico electricista con especialidad en electricidad y electrónica por la Universidad Autónoma de Coahuila. También ha estudiado varios diplomados, algunos de ellos en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Con 34 años en la docencia, ha trabajado principalmente en educación secundaria, impartiendo la asignatura de matemáticas en los 3 grados escolares. En el bachillerato impartió las asignaturas de matemáticas, física y cálculo diferencial e integral. También impartió elementos de mecanismos y electrónica en el Instituto Tecnológico de Altos Hornos de México y cursos varios en la Universidad Abierta y a Distancia de la Secretaría de Educación Pública. También participó durante 2 años como integrante del Comité Académico de Diseño de los Exámenes Nacionales para la Actualización de los Maestros en Servicio y como asesor técnico del Comité Técnico Constructor del Examen Nacional para Maestros en Servicio, Aprender y Enseñar Matemáticas en la Escuela Secundaria. Ha escrito más de 28 libros, entre ellos libros de texto y cuadernos de ejercicios de matemáticas para los niveles de primaria y secundaria, y desde 2001 ha participado como tallerista y conferencista en diferentes eventos y congresos nacionales y regionales de enseñanza de las matemáticas. En su experiencia profesional se incluye la impartición de cursos a profesores y directivos, principalmente en el Instituto de Desarrollo Docente, Investigación y Evaluación Educativa de la Secretaría de Educación de Coahuila. Damos la bienvenida al maestro Eulalio Arreguín Pérez, que nos trabajará el tema multiplicación de fracciones. Adelante, maestro Eulalio. Gracias, maestro. Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues vamos a comenzar a trabajar. Nada más déjenme arrancar la presentación. Muy bien, vamos a ver. Aquí estamos. Bien. Es un gusto estar aquí con ustedes. Nos encanta. Maestro, por favor, ¿Sí? Bueno. Adelante, por favor. Creo que no está activada mi... Bien. ¿Podemos comenzar? adelante.
Adelante, maestro, adelante. Gracias, adelante. gracias, muy amable. Es que se oían voces, por eso pensé que estaban ocupados. Adelante, Bueno, les pedimos que los compañeros A que ver, apaguen su micrófono para dejar... Eulalio, sí, apaga los micrófonos de los maestros, por favor, y nomás deja el de Eulalio. sí hacía falta el receso, ¿verdad? Para platicar un poquitito, desestresarse. Sí. Pero bueno, vamos a comenzar. En este caso, nos pidieron participar con el tema de multiplicación de fracciones. El trayecto, pues es el trayecto formativo para la enseñanza de la aritmética. Uno pudiera pensar que única y exclusivamente deberíamos de tratar las cuestiones del conocimiento, pero como profesores que somos, pues sabemos que tenemos que hablar un poquitito más todavía de lo que es nuestro trabajo frente a grupo, porque el hecho de manejar los conocimientos, de manejar las actividades, no nos hace ser necesariamente los más productivos en cuanto a la apropiación de los aprendizajes de nuestros estudiantes. En este caso, aperturando la plática, considerando que estamos con el nivel de secundaria, aunque ya escuché que también hay maestros de primaria y de preescolar, a mí me gustaría hacer una recapitulación sobre la manera en que recomendamos, más no necesariamente que sea obligatorio, recomendamos que sea el trabajo dentro del aula. Primero, pues lógicamente es la parte del docente, la parte donde el profesor ayuda a que los estudiantes tengan ese amor hacia la matemática. Y en eso me refiero a algo que a mis maestros siempre les digo. Cuando lleguemos al salón de clase, pues hay que llegar con toda la actitud positiva del mundo. Siempre hay que dejar los problemas atrás. Allá en el portón de la entrada de la escuela, ahí dejamos la mochila con todas las problemáticas familiares, personales o sociales que tenemos y entrar a la escuela con un positivismo, una cara de alegría, que los muchachos se sientan contagiados. De ese modo, la actitud del maestro ayuda a que la actitud del alumno también mejore. Lógicamente, al hablar ya del tema, al hablar de matemáticas, de conocimiento matemático, la otra situación es que ellos vean la pasión en nuestra voz, que ellos digan, ájale, a este profe sí le gusta lo que está enseñando, ¿verdad? Y pues esas dos situaciones principalmente, otras más multifactoriales, esas dos situaciones principalmente nos van a ayudar a que el alumno centre su atención en el trabajo que vamos a hacer con ellos, centre su atención y se interese por las actividades que nosotros le vamos a proponer. Después de eso, otra parte importante es el diseño precisamente de las actividades. A veces sabemos, profesores, que nos casamos con el libro de texto. El libro de texto es un buen apoyo, mas sin embargo, no debería ser el único apoyo y de hecho no debería ser tomado tan literalmente. Nosotros como maestros tenemos que hacer adecuaciones a las actividades. Por ejemplo, lo que yo les voy a presentar en un momento más es también una propuesta de actividades, mas no necesariamente significa que tal cual deba ser aplicado en el aula. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes no son iguales a los del profesor del salón de al lado, o a los estudiantes de la escuela vecina, o a los estudiantes de otra ciudad o de otro estado, e incluso hasta de otro país. Cada grupo de estudiantes tiene sus propias características, y estas nosotros las estudiamos al inicio del ciclo escolar. Recordarán que una de las situaciones que nos piden es precisamente el aplicar un examen de diagnóstico. En ese examen, nosotros lo que analizamos no nada más es aplicar problemas o situaciones que después vamos a evaluar, sino también nos piden sacar cuáles son las principales debilidades y las principales fortalezas de los estudiantes que llegan con nosotros a trabajar. En base a eso, pues nosotros tenemos que hacer adecuaciones a la planificación. Tenemos que darle más tiempo a unos temas para hacer reforzamientos. Tenemos que reducir en otro porque pues ya llevan mucha fortaleza en sus aprendizajes previos y de tal manera que pues sería una pérdida de tiempo el volver a retomarlos en su totalidad.
Entonces, además de ese examen de diagnóstico que nos dice qué tan bien llegan nuestros estudiantes en cuanto a los conocimientos previos, pues también aplicamos el test de estilos de aprendizaje, porque sabemos que los estudiantes aprenden de diferente manera. Resumiendo en 3, que es lo que la Secretaría nos maneja, tenemos los kinestésicos, que son aquellos que tienen que estar en movimiento, con material didáctico, manipulando, etc. Los visuales y los auditivos. Para cada uno hay diferentes tipos de actividades. En lo personal, siempre les recomiendo a los maestros que tratemos de aplicar al menos 3 actividades que nos permitan pues dar atención a los 3 tipos de aprendizaje, ¿verdad? Y también consideramos, muchas veces no lo pueden aplicar, pero también se debe estar haciendo el estudio o el test para ver la rapidez o velocidad en la cual los estudiantes también aprenden, porque acuérdense que algunos se entienden de voladita, como decimos, y otros tienen que estar, como dicen, digiriendo en el cerebro y luego ya absorben el conocimiento. Entonces, hay que tener en cuenta también esa situación. Son 3 esas situaciones importantes, ¿verdad? El examen de diagnóstico para saber qué tantos conocimientos previos llegan los estudiantes con nosotros, el estilo de aprendizaje, o sea, cuáles son sus intereses, y la velocidad o rapidez de aprendizaje. En base a eso, nosotros hacemos adecuaciones a las actividades, tanto del libro de texto como algunas otras que a veces compartimos en las academias de matemáticas o que nosotros mismos diseñamos para nuestros estudiantes, ¿no? Bien, entonces, considerando esas situaciones importantes y analizándolas también, lo primero que hacemos al iniciar un tema nuevo, pues es un repaso precisamente de los conocimientos previos que nuestros estudiantes tienen. En este caso, me imagino, y debió haber sucedido ya atrás, debe haber un trabajo sobre lo que es una fracción. Debe haber un trabajo sobre el enfoque que le estamos dando a la fracción, si como razón, si como parte de un todo, si como divisor, etc. En este caso, yo hago una reflexión rápida de lo que es una fracción, ¿verdad? Un número que expresa una cantidad determinada de porciones que se toman de un todo dividido en partes iguales, ¿verdad? Y lo escribimos generalmente con una raya horizontal, aunque a veces en la escritura, sobre todo cuando había las máquinas mecánicas, pues se utilizaba una barra oblicua, ¿verdad? Bien. Después de definir lo que es una fracción y ver los diferentes estudios que se pueden hacer de la fracción, pues ya comenzamos como dicen, a la operación, y en eso ya estuvieron ustedes trabajando con los maestros antecesores en la cuestión de suma de fracciones y resta de fracciones. En este caso, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar con la multiplicación de fracciones. Esta es otra parte de lo que previamente, me imagino, trabajaron ya con los maestros, los tipos de fracciones, porque a veces usamos algunos términos, ¿verdad? Y no está de más a veces recordarlo, sobre todo con nuestros estudiantes. Yo recuerdo una anécdota una vez que fui a la Ciudad de México a dar una conferencia también a un grupo de maestros. Y al terminar, un maestro me decía, oiga, es que sus problemas, los problemas que usted pone en sus libros, están muy fáciles. Le digo, sí, pero recuerde que el libro no necesariamente es para el maestro, el libro es para el estudiante. Y tenemos nosotros la costumbre de partir de lo más sencillo hacia lo menos fácil, para que el estudiante, cuando aborde su primer problema, pues tenga una alta probabilidad de resolverlo con éxito. Y de ese modo se sienta motivado a seguir intentando resolver los problemas poco a poquito, que van aumentando en su complejidad, pero eso les da seguridad en sí mismo, algo muy importante, porque desde niños, por lo general, en la casa nos dicen que las matemáticas son algo que solamente es para genios, cuando en realidad es para todos. Que la matemática es bien difícil de aprender, pero no es así.
Si nosotros tenemos esa actitud como profesores ante la vida y ellos la ven y ven la pasión en nuestro trabajo, pues lógicamente ellos también dicen, ah, caray, ¿qué es lo que tiene las matemáticas para que este maestro sea tan buena onda y le gusten tanto? Y entonces empiezan ellos a estudiar y ahí es donde llega lo más importante, el trabajo nuestro con las actividades. Si nosotros proponemos actividades que a ellos les faciliten el acceso al aprendizaje, lógicamente, pues se van a sentir motivados a continuar aprendiendo, van a sentir que sí pueden y eso les va a dar mucha más estabilidad emocional para enfrentar los retos que muchas de las veces algunos de los temas matemáticos sí tienen. Pero pues va a ser algo padre, algo magnífico y sobre todo se demuestra cuando al salir siempre dicen los muchachos, gracias profe, muy amable, nos vemos mañana y salen con una sonrisa del aula que nos deja a nosotros cansados, pero satisfechos. Bien, entonces, nosotros por lo general, como les decía, proponemos que haya diferentes actividades para tratar de darle cumplimiento a lo que son los 3 estilos de aprendizaje. En lo personal, me gusta comenzar con esta sección a la que ahorita llamé Juguemos. ¿Por qué? Porque en esta primera parte ponemos una actividad sencilla que nos ayude a introducirnos al tema, al conocimiento, al aprendizaje esperado que tratamos de promover. Y lo hacemos de una manera que trate de darle gusto al interés que tienen los kinestésicos. Manipulación de material, el dibujo, el recorte, el pegar, etc. En este caso, nosotros podemos pedir dibujar. Lo que estoy aquí tratando de ver es gráficamente cómo se comporta una multiplicación de fracciones. Por ejemplo, estamos pidiendo multiplicar 1/2 por 1/4 y decimos que el resultado pues es 1/8. Y eso lo podemos demostrar observando la figura geométrica que está arriba de 1/2. El 1/2 lo dividí en la figura en 4 cuadrados iguales y estoy marcando 2 de ellos para representar el medio. En la figura de 1/4, lo que hice fue separar ese medio que estoy marcando en la primera figura, dividiéndolo en 4 partes para marcar el cuarto, porque el cuarto, como dice ahí entre paréntesis, el cuarto se representa de acuerdo con la figura sombreada del primer factor. No es un cuarto de toda la figura, de todo el cuadrado grandote, sino nada más un cuarto de la parte que tengo sombreada en 1/2. Por eso lo dividí en 4 pedacitos. Entonces, al multiplicar 1/2 por 1/4, hagan de cuenta que si ustedes le piden a los estudiantes que hagan estos cuadrados en material transparente, van a poder sobreponerlos. Y entonces van a fijarse que la parte que queda coincidente en las 2 figuras geométricas es esa que está marcada con el cuadriculado. De tal manera que si nosotros hacemos extensiva la división que hicimos en la segunda figura, resulta que el cuadrado grandote queda dividido en 8 partes y la parte coincidente es precisamente 1/8, una de esas 8 partes. Entonces, ahí los muchachos ya están viendo de una manera, pues un poco más específica, lo que representa una multiplicación de fracciones, perdón. En la siguiente ponemos un ejemplo donde cambiamos un poco la distribución. O sea, aquí hay libertad. En la anterior actividad o anterior secuencia o multiplicación de fracciones, lo que hice fue hacer una división en 4 partes vertical. Ahora la estoy haciendo, como dicen, en 4 partes, pero triangular. Ya aquí mucho depende del profesor que decida elegir o que decida proponer o que deje a sus estudiantes elegir, ¿verdad? Repito, aquí uno propone, pero ustedes, maestros, disponen, porque ustedes conocen a sus estudiantes. Yo estoy hablando de un grupo de estudiantes estándar, por así decirlo, pero ustedes conocen a sus estudiantes, saben qué tanto más necesitan o qué otro estilo de aprendizaje predomina en ellos. Y entonces, en base a eso, pues van a
hacer adecuaciones a las actividades o desechar algunas y agregar otras, ¿verdad? Lógicamente. En este caso, por ejemplo, cambio la multiplicación, 1/4 por 1/4. La primera figura, divido o sombreo una de las 4 partes para indicar que ese es el cuarto, que voy a multiplicar por 1/4. ¿Pero 1/4 de quién? Precisamente de la parte sombreada. Por eso lo divido en 4 partes también. Pudieran haber sido verticales, repito, o como en este caso lo hicimos de manera triangular. Y ahí estoy sombreando la 4ª parte de lo que sería el primer cuarto. Repito, si lo hacemos con materiales transparente, lo podemos sobreponer uno de los cuadrados grandes sobre el otro y vamos a ver que queda una parte coincidente, que es la que estoy marcando en la tercera figura, con un cuadriculado, porque se cruzarían las rayas verticales con las rayas horizontales. Y si dividimos cada cuadrado del cuadrado grandote en 4 partes también, resulta que son 16 partes. Y la única parte coincidente, pues, representa precisamente un 16avo. Y así podemos seguir poniendo algunas otras. Lógico, no todas se van a poder hacer. Incluso, si quieren animarse un poquito más, pueden manejar también la circunferencia y dividirla para de ese modo trabajar las fracciones. Pero con algunas de las fracciones, pues sí va a ser un poquitito complejo aplicarlo de esta manera. Sin embargo, las que podamos nosotros trabajar con nuestros estudiantes y las platiquemos y, repito, de preferencia usando ese material transparente para sobreponer las figuras una sobre otra, nos van a ayudar a que los estudiantes vean un poquito más lo que significa o lo que representa la multiplicación de fracciones, ¿verdad? La parte de la parte. ¿Ya? Bien, en esta actividad, repito, nada más estoy poniendo 2 ejemplos, pero es para darnos una idea de qué, o cómo más bien deberíamos o proponemos que se trabaje esta actividad. ¿Cuántas situaciones de este tipo necesitan ustedes plantear? Repito, depende de sus estudiantes. Que los estudiantes están avanzados, tienen suficientes conocimientos previos, bueno, perfecto. Como les decía, podemos avanzar a otro tipo de fracciones y podemos utilizar incluso la circunferencia o alguna otra que a ustedes se les vaya ahí ocurriendo en el camino. Los maestros tenemos la fama de experimentar mucho, ¿verdad? Precisamente para concluir en actividades que sean facilitadores de los aprendizajes en nuestros estudiantes. Bien, esa sería la primera parte, la que le llamo yo del uso de materiales didácticos. Tratamos de ser breve porque nuestras sesiones, pues, también son breves. La ventaja de los de primaria, pues, es que tienen toda la mañana de 8 a 12, 12 y media, ¿verdad? Y pueden trabajar un poquito más pacientemente este tipo de situaciones. Y sí es importante que lo hagamos, porque desafortunadamente las fracciones es uno de los aprendizajes más complejos. Me imagino que previo incluso a la división, que muchas personas todavía como adultas no logran hacerlo. ¿Por qué? Pues a veces son las fallas del maestro que no supimos hacerles llegar el conocimiento, o a veces tienen situaciones como la dislexia que pues les impide accesar tan rápidamente al conocimiento, al aprendizaje, y tienen que esforzarse el doble o hasta el triple que los estudiantes normales para lograr llegar a dichos aprendizajes. Ya después, en la parte de formalicemos, ahí es donde trabajamos. Algunos maestros comienzan viendo las reglas para resolver las fracciones. Otros prefieren comenzar con un problema. Ambas partes son buenas. Repito, depende también del estilo de trabajo del maestro y también del tipo de estudiantes que tenemos. Lo que sí es cierto es que debemos de tratar de fomentar el constructivismo, de fomentar el desarrollo de las competencias, ¿verdad? Y entonces ahí en esa parte, pues sí nos dicen, bueno, entonces comienza con un problemita que ellos intenten resolver con los conocimientos previos que ya poseen. Debe ser sencillo para que puedan intentar resolverlo y a lo mejor lo logren con éxito con procedimientos informales. Y luego, ya posteriormente, al trabajar ya la parte formal, ellos van viendo que lo que hicieron
pues tiene una razón de ser y una forma de hacerlo también. Y entonces ya pasamos, como nos lo dice el programa de estudios, pasamos del conocimiento informal al conocimiento formal, ¿verdad? Y eso ya depende de nosotros, profesores. Pasar de un conocimiento informal, hacerlo con lo que ellos saben hasta ese momento, y luego después de promover el constructivismo del aprendizaje esperado, que en este caso es la multiplicación de fracciones, entonces ya pasamos al conocimiento formal. Y al mismo tiempo, lógicamente, de un lenguaje informal, también estaremos pasando a un lenguaje formal, vamos a decir un lenguaje científico. Bien, en este caso proponemos este problemita, que lo pueden intentar hacer de varias maneras. Yo estoy anexando las respuestas como deben de ser, pero nuestros estudiantes, al dejarlos trabajar en equipo, en binas o en trinas, ellos buscan estrategias y a veces con prueba y error llegan al resultado. En este caso decimos la familia Arispe tiene una parcela plantada con naranjos. Acá por donde trabajamos el área de Monterrey, tanto al sur como al norte, hay muchas parcelas llenas de naranjos. No como Sinaloa, que abunda de mangos, tomates y cuánta cosa. Acá tenemos estos naranjos. Y desean aprovechar el espacio entre ellos, entre cada hilera de naranjos, para sembrar frijol y maíz. También siembran calabacita, ¿verdad? Pero aquí me quedé con frijol y maíz para no meterme en tantas fracciones. Lo hacen precisamente para aprovechar el espacio que queda libre y porque los árboles ayudan a que el tomate crezca vertical, que no se caiga al suelo y cosas así por el estilo, ¿verdad? Entonces dice la primera pregunta, ¿qué fracción equivale a la tercera parte de lo que queda? Ahí estoy mostrando en color rojo el proceso que debe de ser. Si vamos a sembrar la mitad de la parcela con frijol y lo que quede, o sea, la otra mitad, la tercera parte de esa mitad que queda, la vamos a sembrar con maíz, ¿qué fracción de la parcela en realidad estamos sembrando con maíz? Esa sería la segunda pregunta. Bueno, la primera es, ¿qué fracción representa esa tercera parte de la mitad que quedó? Bueno, aquí los muchachos, los estudiantes, a lo mejor van a intentar resolverlo con el procedimiento anterior, porque ya tienen ahí la manera de dibujar un medio y pueden dibujar también un tercio. En ese caso sería un cuadrado dividido en 3 partes iguales. Y luego ya buscarían, ¿verdad?, la estrategia, dividir un tercio en otras partes y luego sobreponerlos y hacerlo de tal manera que lleguen al resultado que es un sexto, ¿verdad? ¿Qué parte de la parcela se va a sembrar de maíz? Ahí pondría la respuesta, la sexta parte. Y luego le damos un número. Si el área del terreno es 240 metros cuadrados, ¿qué área será sembrada con frijol? Y ahí empezamos ya prácticamente a trabajar en la multiplicación de fracciones. ¿Verdad? Ahí está propuesto en color rojo el procedimiento a seguir, pero lógicamente recuerden, este es un problema inicial. Nuestros estudiantes, a lo mejor, como ya lo estudiaron en primaria, algunos recordarán cómo hacerlo y lo intentarán y tendrán éxito. Algunos otros recordarán, pero no se sentirán seguros de tal manera que harán el proceso a medias. Y otros de plano dirán, no, profe, no le entiendo, no sé qué voy a hacer, necesito que me explique. Bien. ¿Qué área será sembrada con maíz? Bueno, pues esa ya es otra partecita también sencilla que sale de las primeras dos. Y la última, ¿cómo multiplicar el número entero del área por la fracción? Bien, aquí va a haber muchas dudas, va a haber situaciones en las cuales el estudiante tope con pared, como decimos comúnmente, y se frene y ya no continúe. El equipo también, a lo mejor pueden unos a otros ayudarse a salir adelante, terminar correctamente o incorrectamente. Acuérdense que el error también es una oportunidad para fomentar el aprendizaje. Y pues aquí el profesor lo que debe hacer es estar viendo, hacer preguntas, tratar de dar pistas para que los estudiantes rompan ese bloqueo y ver hasta dónde llegamos, ¿verdad? Previo, lógicamente, se supone que ya hicimos nuestro examen de diagnóstico, que no necesariamente es un examen. A veces son simples preguntas para ir conociendo qué tanto conocen los estudiantes del aprendizaje esperado que tratamos de promover, del conocimiento que tratamos de trabajar.
Con este primer problema inicial, a veces, como les decía, puede llegar a resolverse, puede no llegar a resolverse. Pero entonces ya pasamos a la siguiente parte, que es el ver las técnicas y estrategias para realizar la multiplicación de fracciones. Y si al término de esto vimos nosotros que este problema quedó incompleto en la mayoría de los estudiantes, bueno, ya que vimos las estrategias, ya que vimos las técnicas, ya que recordamos y afianzamos y afirmamos cómo debe hacerse la multiplicación de fracciones, entonces nos podemos regresar a terminar de resolver este problema. Así los estudiantes dicen, wow, lo que no sabía, ya lo aprendí. Lo que no podía, ya pude. Y eso les da, como les decía, más seguridad en sí mismos. Una, de que son inteligentes y pueden aprender matemáticas. Y dos, de que cualquier reto lo pueden enfrentar con éxito de manera individual o grupal. Y tercera, que su maestro es bien fregón y les ayuda a aprender las matemáticas de la mejor manera posible. Bien. Aquí pasamos ya a lo que es la formalización. ¿Cómo se realiza o cómo se lleva a cabo una multiplicación de fracciones? Es algo sencillo, simple. De hecho, es la que más rápido aprenden. Donde más se confunden es en la división. Y bueno, también en la suma y resta, cuando tenemos que convertirlas a fracciones equivalentes. Algunos batallan un poquitito. Aquí no hay necesidad de sacar denominadores comunes. Aquí simplemente se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Si son 3 fracciones, no importa. Los 3 numeradores se multiplican y los 3 denominadores también lo hacen. Y si uno de ellos es entero, no hay problema, no batallamos. Le ponemos una rayita horizontal y abajo le ponemos un 1. Sigue siendo un entero, pero ya lo convertimos en fracción. Ya tenemos un numerador, que sería el entero, ¿verdad? Propiamente dicho, y el denominador, que es el 1 que le acabamos de agregar. En este caso, el ejemplo es 2/3 por 3/5. Ahí estamos haciendo la observación de que se multiplica numerador por numerador, 2 por 3, y denominador por denominador, 3 por 5. 2 por 3 nos da 6 y 3 por 5 nos da 15. Y aquí, pues lógicamente, hay que tratar de aprovechar todo lo que previamente ya se estudió de las fracciones. Como en este caso, sacar la fracción equivalente, o sea, reducir a su mínima expresión. Y eso, acuérdense, lo logramos factorizando cada uno de los números de la manera como lo vimos cuando estudiamos los números primos y compuestos. Acuérdense que cada número compuesto es el resultado de la multiplicación de varios números primos. En este caso, cuando sacamos el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, aplicamos eso. Sacar mitades, terceras, quintas, mitades, terceras, quintas, séptimas, etcétera. Generalmente son el 2, el 3 y el 5 los que más intervienen en esas reducciones de números, en esas factorizaciones de números. De tal manera que aquí, por ejemplo, lo que estamos haciendo en 6/5, pues es sacar tercera. Dividimos 6 entre 3 y nos queda 2. Dividimos 15 entre 3 y nos queda 5. De ese modo podemos seguir trabajando con fracciones que en valor son equivalentes, pero que en el manejo de números más pequeños, pues nos facilita también las operaciones que tengamos que seguir realizando. O la expresión de las mismas fracciones con nombres más sencillos. En lugar de 6/15, pues decimos 2/5, más fácil que el estudiante lo recuerde y lo pueda pronunciar. Acuérdense que nuestros estudiantes todavía no son profesionistas. Como profesores quisiéramos que fueran matemáticos como nosotros, pero ellos están adquiriendo una cultura, un conocimiento general. A lo mejor muchos de ellos ni siquiera van a querer ser matemáticos o estudiar una carrera que tenga que ver con la matemática. De tal manera que nosotros tenemos que darle los conocimientos básicos lo más firme posible y ellos ya decidirán qué piensan estudiar o a qué se piensan dedicar. En mi carrera profesional, pues sí he tenido un buen número de estudiantes que decían, por su culpa, ahora soy profe de matemáticas porque me gustó la manera en que trabajó conmigo, la manera en que me enseñó matemáticas porque nunca la había entendido. Pero también tengo casos, por ejemplo, un estudiante que era muy, muy inteligente
Y yo le decía, estudia ingeniería, estudia algo de matemáticas, tienes cabeza, eres muy inteligente. Y ella decía, no, profe, yo quiero ser abogada. Y actualmente es abogada, ahorita es regidora en un municipio de Coahuila, pero cuando el sexenio anterior, incluso estuvo en una organización nacional de la defensa de los derechos humanos, principalmente de la mujer. Ella se dedica bastante a eso. Y digo yo, vaya, no fue matemática, pero su trabajo actual en la defensa de los derechos de la mujer, el alto a la violencia contra las mujeres y su trabajo político que está desarrollando en Coahuila, como dicen, me quito el sombrero. Lo hace de una manera excelente, una gran persona, una gran mujer. Entonces, igual pensemos con nuestros estudiantes. No todos van a ser matemáticos, no todos van a ser ingenieros, no todos van a ser arquitectos, pero lo que nosotros les vayamos dando, que sea algo sencillo, básico, pero que ese conocimiento tenga una base bastante fuerte para que ellos se sientan preparados. Y si en un momento dado ellos deciden, ¿sabes qué? Yo quiero algo que lleve matemáticas, adelante, encantado de la vida. Pero acuérdense también que hay alumnos que dicen, yo quiero ser doctor porque no quiero tener nada que ver con las matemáticas. O yo quiero ser abogado porque no quiero tener nada que ver con las matemáticas. Y resulta que la matemática tiene aplicación en todo. Desde el desarrollo del pensamiento lógico hasta, como me decía el pediatra de mis hijas, ¿sabes qué? Ayúdame a calcular la dosis que le toca a tus hijas de acuerdo al peso y a la edad. ¿Por qué? Porque pues tenían que usar matemáticas y él no era fuerte en matemáticas. Como médico era excelente, pero a la hora de calcular, dice, ahí sí me falla, tengo que usar la calculadora, mejor calcularlo tú. Bien, entonces, si nosotros decíamos bien, pues los doctores, como el pediatra de mis hijas, pues no va a tener ese problema, sino que él va a hacer muy bien sus cálculos y va a estar bien seguro de las dosis que va a administrar. ¿Bien? Entonces, aquí hay más ejemplos. ¿Cuántos ejemplos o ejercicios nosotros como profesores debemos de poner? Tenemos la fama de que vemos profesores que encargamos hasta 1000 problemas cada mes, otros 500. Como bien decía Osbel, la ejercitación es importante para el aprendizaje, pero cuando caemos en exageraciones, ahí es donde los muchachos, los estudiantes empiezan a odiar las matemáticas y los padres de familia odiarnos a nosotros también. Hay que hacer las tareas, las prácticas, las ejercitaciones de una manera, no digo breve, sino suficiente para el grupo de estudiantes que tenemos. Algunos pueden necesitar más que otros. Eso cada maestro lo determina en base a los estudios que hizo al inicio del ciclo escolar y al trabajo que continúa desarrollando con los estudiantes a lo largo del ciclo escolar. Nos vamos conociendo poco a poco y vamos entendiendo cómo reacciona cada uno de ellos. Mi esposa, por ejemplo, que también es maestra, tenía un estudiante. Ningún profesor lo entendía, todos decían que estaba tonto, que no ponía atención, que no entendía lo que le explicaba. Pero mi esposa decía, es que este niño tiene un ligero retraso intelectual, pero sí es suficientemente listo para aprender. Si uno habla, y a veces los profesores hablamos fuerte para que nos escuchen todos, él se cohíbe y se bloquea mentalmente. Entonces yo me tengo que esperar como unos 10 minutos, 5 a 10 minutos a que él se desbloquee y sé que se va a acercar conmigo porque me tiene confianza. Y ya yo le voy a explicar a él con voz suave, tranquila, qué es lo que estamos tratando de hacer o las dudas que él tenga. Y entonces él se pone a trabajar y aunque es más lento que los demás, logra terminar. Por lo general los trabajos me los trae de tarea, dice, pero yo lo veo que está trabajando en el aula. Por eso les decía yo a ustedes, es importante conocer a nuestros estudiantes, saber cuáles conocimientos previos tienen, saber cuáles son sus intereses para el aprendizaje y sobre todo también la velocidad de aprendizaje, la velocidad con la que trabajan, la velocidad con la que se desarrolla y ser pacientes con aquellos que son lentos. A mí me dicen algo, por ejemplo, y yo veo a mis compañeros, por ejemplo, responden rápido. Y yo no, yo tengo que analizarlo primero, yo tengo que ver. Yo tengo un retraso intelectual, creo, pero de todas maneras me gusta analizar lo que me dicen y entonces ya cuando doy una respuesta es porque estoy más seguro de lo que estoy respondiendo. Aquí yo comienzo por lo general en los materiales que trabajo, en los materiales que propongo, con problemas que vayan de lo más fácil a lo menos fácil. No digo difícil porque los muchachos me trauman. De lo más fácil a lo menos fácil.
Y de ese modo vamos viendo los diferentes tipos de problemáticas que se pueden presentar, los diferentes tipos de ejercicios que podemos plantear. El inciso A, pues es bien sencillito. Es como los ejercicios previos anteriores, 5 por 3, 8 por 4 y tenemos 15 32 avos. Aquí no lo puedo simplificar porque no tienen divisores comunes. Me paso al inciso B. Si se fijan, en lugar de las dos fracciones con las que comencé el inciso A y los anteriores ejercicios, aquí agrego una más. Y como podemos ver, pues no se incrementa el grado de dificultad en sí, simplemente en lugar de dos operaciones de matemáticas, pues estamos haciendo 3 operaciones. El 1 por 4 y por 2, pero de todas maneras seguimos multiplicando los numeradores por los numeradores y los denominadores por los denominadores. El 1 por 4 por 2 me da 8, el 4 por 7 por 9 me daría 252. Chéquenme porque yo también me puedo equivocar. Creemos que como profesores somos perfectísimos, pero a veces se nos van las cabras. Y más ahorita, por ejemplo, en lo personal, yo vine terminando esto como a las 4 de la mañana, porque tenemos bastante trabajo ahorita con los cambios que va a haber el próximo ciclo escolar, cuando ya el tercer grado también se une al plan del 2017. Entonces nos tienen elaborando los materiales a marchas forzadas, los quieren para antier. Y pues lógicamente pues no queríamos quedar mal también con los compañeros de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, porque en su momento hemos aprendido mucho de ellos y siempre nos han estado apoyando. Entonces el granito de arena que nosotros podamos poner, con todo gusto siempre estamos dispuestos. Al final, pues ya en números más grandes, pues lógicamente se les dificulta un poquitito más la factorización de esos números, pero siempre hay que intentarlo. Como decimos, no porque ya lo estudié en temas pasados, no lo pueda necesariamente volver a retomar. Siempre nos dicen, todo lo que ya se sabe, vuélvanlo a utilizar. Esa es una manera de seguir recordando y seguir manteniendo en nuestra memoria los conocimientos que hemos estado promoviendo. Aquí en este caso, pues estamos hablando de sacar mitad para que se convierta en 4 y en 126, y luego otra vez mitad para que se convierta en 2 y en 63. Esos procesos no los agregué, más que nada por el espacio, y repito, pues también un poquito por el tiempo, ¿verdad? Pero como maestro, pues sabemos qué es lo que estamos haciendo en realidad. Y esto me dio mucha satisfacción. Es parte de lo que trabajamos cuando vimos números primos y compuestos. Luego en el inciso C, agrego una fracción mixta. Ya no estoy manejando solamente numeradores y denominadores, sino también agrego enteros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues recordar cómo se convierte una fracción mixta en una fracción impropia. Multiplicamos el entero por el denominador. Nos da 15. Y le agregamos, sumando, el numerador. Y entonces ya me da los 18 quintos que tenemos ahí en la primera fracción en color rojo. El 5 sextos se pasa tal cual, y luego ya hacemos la multiplicación, 18 por 5 y 5 por 6, dándonos 90 sobre 30. Y eso, pues es lo que llamamos una fracción entera, o sea, al hacer la división, se convierte en un número entero. Ahí podemos sacar mitades, podemos sacar terceras, podemos sacar quintas, de tal manera que al final queda 3 sobre 1, lo que es equivalente a 3, el entero 3. ¿Cuántos ejercicios? Depende. Eso lo decide el maestro. Yo aquí, observen, estoy agregando otros 3 más, en los cuales estoy agregando más enteros para que de ese modo ellos puedan seguir trabajando mucho más las operaciones aritméticas. En este caso, por ejemplo, el 4 enteros 2 tercios, igual, de fracción mixta, la pasamos a fracción impropia, multiplicando el entero por el denominador, 4 por 3, 12, y sumando el numerador. Eso nos daría 14 tercios, que es lo que tenemos marcado en la primera fracción en color de rojo. La segunda fracción, pues se multiplica otra vez el entero por el denominador, 5 por 10, 50, y le sumamos el numerador, lo que nos da 53 décimos. Multiplicamos 14 por 53 y nos da 742, y 3 por 10 nos da 30. En este tipo de operaciones, lo que estamos tratando de que nuestros estudiantes se apropien de conocimiento,
es la manera en que se realizan las fracciones, la multiplicación de fracciones. Quiero hacer este pequeño paréntesis. Aquí es donde a veces el uso de la calculadora para hacer las operaciones de 14 por 53 puede ser permitida. El estudiante puede hacerlo a lo mejor mentalmente, pero creo que son contados con los dedos de la mano los que pueden hacerlo de manera mental. La mayoría puede hacerlo a mano, escribiendo en una hoja de papel y realizando la operación 14 por 53. Pero si tienen la calculadora, lo pueden hacer de una manera más rápida. Y en este caso, repito, no se trata de enseñar la multiplicación aritmética, sino la multiplicación de fracciones. Entonces, esa multiplicación aritmética, si el maestro considera prudente o necesario, puede dejar de utilizar la calculadora porque eso le ahorrará tiempo y le permitirá pues, proponer más actividades que logren afianzar el conocimiento o, como dicen, dar repasos si acaso el avance es lento. Repito, no estamos ocasionando que el alumno deje de pensar, sino que lo que estamos haciendo es aprovechar al máximo el tiempo disponible. 14 por 53 nos da 742. 3 por 10 nos da 30. Volvemos otra vez a simplificar o, como le hacen algunos, aquí lo estoy proponiendo. Algunos simplifican y empiezan a sacar mitades. La mitad de 742, la mitad de 30, bla, 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 y ya que llegan a la misma expresión, entonces se dan cuenta que es una fracción impropia y la convierten a fracción mixta para que se vea, como dicen, un poco más elegante. O algunos otros, para evitar problemas a la hora de simplificar, preferimos hacer primero la conversión de fracción impropia a fracción mixta. Y es lo que estamos haciendo. Entonces, resulta que salen 24 enteros, haciendo la división de 742 entre 30. Salen 24 enteros y quedan 22 treintavos. Y entonces, esa fracción de 22 sobre 30 es más fácil de simplificar sacándole mitad en este caso. Es más obvia, más rápida. Y pues nos queda 24 enteros, 11 quinceavos. Los dos caminos son correctos. Simplificar y luego convertir la fracción impropia a mixta. O convertir la fracción, primero la fracción impropia primero a mixta y luego simplificarla. El camino, aunque es diferente, nos lleva al mismo destino. Eso es algo que los profesores de matemáticas debemos tener bien presentes. A veces, y me he topado con maestros así, que dicen, así como yo te lo enseñé, así lo debes de hacer. Y no damos esa libertad de que el estudiante también proponga o nos sorprenda a veces con los caminitos que de repente ellos encuentran. Me gustaba mucho antes trabajar con los estudiantes los problemas de la Olimpiada de Matemáticas y me acuerdo y me daba mucha satisfacción que el primero sí tenía uno que ir explicándoselos paso por paso, los dejaba uno trabajar y se bloqueaban, no podían, no entendían. Entonces ya uno empezaba a explicarle, mira, es que si haces esto, si haces lo otro y aquello. El segundo, todavía tenía que seguirles explicando, pero por lo general el tercero, o más tardar el cuarto, me ganaban en resolverlo, porque ellos a esa edad tienen la mente más libre de tantas problemáticas y de tantas responsabilidades que nosotros, de tal manera que su mentalidad, su forma de pensar es más rápida, más ágil, y llegan a los resultados a veces de una manera tan sencilla que uno que tiene el estudio formal quiere seguir los pasos tal cual y nos lleva por rodeos enormes, ¿verdad? Y a mí me da mucha satisfacción ver esa inteligencia en mis estudiantes, no promovida por mí, sino ellos mismos, ya la traía. A veces nosotros los profesores la bloqueamos. Bueno, pero en este caso, repito, yo creo que no es el caso de muchos de ustedes o de todos, porque lo que buscamos nosotros los de matemáticas es promover aprendizajes, dejar libertades y sobre todo tener la satisfacción de esos descubrimientos y esos éxitos que llegan a tener nuestros estudiantes. El segundo problema, el inciso B más bien ya sería el quinto problema. Agrego una fracción más, sigo dejando enteros, agrego más fracciones, se complican las operaciones y bueno, eso a los estudiantes pues los hace volverse un poquito más lentos a la hora de hacerlos con lápiz y papel. Algunos otros dicen, bueno, calculadora y hacen más rápido las operaciones
Y lo que ellos analizan, pues, es lógicamente el procedimiento. Convertir las fracciones mixtas a fracciones impropias, y ya que todas están en fracción sin enteros, en fracción impropia o propia, entonces ya la multiplicación de numeradores por numeradores, denominadores por denominadores, y al final la simplificación de la fracción resultante. El inciso F sigue siendo 3 fracciones, las 3 tienen enteros, el proceso es el mismo, ¿verdad? Si hubiésemos presentado alguna fracción con número entero nada más, lo que se hace, repito, es convertirla en fracción, poniéndole como denominador el número 1, ¿verdad? Bien. Eso nos daría ya en la parte de lo que es el visual y auditivo un poquitito. Primera parte, manipulación de materiales, tratar de usar estrategias didácticas, dibujo, recorte, pegamento, doblaje, etcétera. Todo lo que a ellos les gusta mover, construir, desbaratar, esa sería la primera parte, una primera actividad. La segunda ya es la formal, donde ya que por lo general trabajamos de la manera en que típicamente los maestros trabajamos, incluso algunos con las estrategias que nuestros maestros nos enseñaron, otras con las que vamos aprendiendo en las academias o reuniones con compañeros de matemáticas y compartimos para todos aprender. ¡Ven! Y lógicamente, ¿verdad?, lo que uno va descubriendo también por sí mismo. Pero hay una parte muy importante, y esa es la tercera parte de toda clase que uno propone, el uso de la tecnología. Al hablar de tecnología, no necesariamente siempre es computadora. También está la calculadora y otros instrumentos también que podemos llegar a utilizar, incluyendo la televisión. En este caso, escogí de internet, ahí muestro en qué página está, la calculadora de multiplicación de fracciones. Pero no nada más se pudo haber manejado esto. También se puede manejar cómo algunas calculadoras científicas nos permiten escribir una fracción, escribir una segunda fracción, y ellas, lógicamente las científicas que están programadas, nos dan en pantalla la respuesta al problema de multiplicación. Entonces podemos usar la calculadora. Podemos diseñar también en una hoja de cálculo un programita sencillito para que ese programita sencillito que podemos enseñarle a nuestros estudiantes nos permita en la hoja de cálculo encontrar también el producto de 2 fracciones, o 3 o más, las que sean. Pero en este caso quise poner otro porque hay en internet muchísimos recursos. Muchísimos. Y en este caso ya es un programa incluso hecho y diseñado, bonito como se ve ahí en la pantalla, donde vienen las 2 fracciones. Aquí, pues lógicamente el único inconveniente es que no maneja 3 o 4 o más. Pero aquí, por ejemplo, estas 2 fracciones, en los cuadros primeros se anotan las fracciones. Por ejemplo, el primer problema que pusimos fue 1/2 por 1/4. Ahí está. Anotamos el 1/2 en los primeros cuadritos, el 1/4 en los siguientes, y luego le picamos al botoncito verde, el del signo del igual, y aparece en la última fracción, que es la respuesta, 1/8. Y luego, si ustedes se fijan, junto al signo de multiplicación, hay una flechita que apunta hacia abajo. Si ustedes le entran a esa página y le dan clic a esa flechita, se van a dar cuenta que no solamente es una calculadora de multiplicación de fracciones, sino que también permite hacer la división de fracciones, la suma e incluso la resta de fracciones. 2, tiene su limitante, pero es una manera de que los estudiantes empiecen con los primeros problemas a comprobar que lo que hicieron al principio de la clase está correctamente hecho. Y en caso de que hubiese algún detallito, un error, bueno, vamos a la tarea de corregir y por qué se cometió el error, ¿verdad? Y por eso, como tiene la limitante que nada más maneja 2 fracciones, por eso les comentaba que para manejar 3, 4 o más fracciones, para manejarlas con enteros y fracciones mixtas, pues entonces ya podemos irnos a la hoja de cálculo o podemos irnos a la calculadora. No nos cerremos en una sola cosita. Tratemos de aprovechar la mayoría o la totalidad de los recursos que tenemos, ¿verdad? Porque todo eso nos va a ayudar a que nuestro trabajo se desarrolle de la mejor manera posible, ¿verdad?
Y luego, lógicamente, va la parte todavía muy importante, la aplicación. Muy seguido oímos a los estudiantes que dicen, ¿y eso para qué me va a servir? ¿O en qué lo voy a utilizar? Bueno, hay que tratar de proponer problemas que tengan algo que ver con la realidad cotidiana que ellos viven, en casa, en el trayecto a la escuela, en los juegos o videojuegos que tienen con sus amigos, compañeros, las relaciones que tienen con la familia, lo que ellos ven del medio ambiente, la contaminación, la salud ahorita, etcétera. Cosas que a ellos les interesen, no irnos siempre por lo típico. En este caso, repito, pues nada más agregué unos poquitos problemas por la brevedad del tiempo, pero en esta parte sí hay que ser muy enfáticos en buscar problemas donde ellos puedan ver que el procedimiento que acaban de aprender, que el aprendizaje que estamos tratando de promoverles, haya sido logrado al 100% y que ellos vean que es importante y que en un momento dado, dependiendo de la actividad económica que lleguen a elegir, por ejemplo, incluso hasta ser agricultores, tiene una aplicación la matemática y en este caso la multiplicación de fracciones en eso, ¿verdad? Bien, espero que haya sido de su agrado, que nos hayamos dado a entender con ustedes y agradecemos mucho el que nos hayan acompañado en esta hora en la que estuvimos platicando sobre la multiplicación de fracciones en el trayecto formativo de la aritmética. Muchas gracias, maestros, y aquí seguimos. Gracias, maestro ¿Sí? Eulalio Arreguín Pérez, por su exposición, y pues agradecemos también a todos los participantes por esa actividad que están desarrollando. Consideramos de vital importancia en la formación de los profesores. Y continuando con la sesión número 4, pues corresponde nuevamente al maestro Eulalio Arreguín Pérez trabajar, y desde luego el trabajo realizado anteriormente es digno de reconocer, y la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas le extiende una constancia que está establecida en los términos siguientes. La Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, Asociación Civil, otorga la presente constancia a Eulalio Arreguín Pérez por la impartición del curso Multiplicación de Fracciones, con una duración de 10 horas en el marco del primer trayecto formativo, la enseñanza de la aritmética. Está expedido en la Ciudad de México el 6 de febrero de 2021 y lo firma el maestro Higinio Barrón Rodríguez, quien es el presidente del Comité Nacional de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Enhorabuena, maestro Eulalio, felicidades y los aplausos para usted por ese acierto de compartir con todos los participantes estas experiencias que son de mucha importancia. Muchas gracias.